Hoy vamos a responder a Yuri, la cual ha hecho una serie de declaraciones que va a hacer estallar las redes. Este video, que se ha convertido en viral, no se ha podido parar a tiempo y hoy vamos a dar respuesta a esas insinuaciones y a esos ataques que hace la artista mexicana hacia nosotros los católicos. No te vayas para no perderte la historia completa. Yuri estalla en contra de las personas católicas. Siempre cuando tú exteriorizas tu fe, pues hay gente que te quiere mucho y te aplaude, pero hay otra gente que nos tira hasta por debajo de la lengua. Y qué fuerte que cuando tú te acercas a Dios siempre hay gente que no le gusta, siempre hay gente que no cree en nuestra conversión, siempre hay gente que tiran. Obviamente no es fácil ser cristiano tampoco. Siempre se nos critica más a los cristianos que a los católicos. Un católico hace algo y nadie le dice nada. En cambio, una cristiana hace algo y nos meten a la hoguera. Bien, ahí acabamos de escuchar a Yuri. Pues bien, ella ha hecho una serie de comentarios, los cuales yo como católico, pues no estoy de acuerdo. Hay declaraciones que ella hace y a veces pues se sale un poquito del tiesto, ¿no? Pero que esas declaraciones al final nacen de su propia experiencia personal. Pero también esas experiencias personales que podemos tener, pues también nos pueden hacer confundirnos. Y es lo que yo veo en ella, que está bastante confundida. Cuando alguien afirma que los cristianos son diferentes a los católicos, no está haciendo una distinción legítima. Está repitiendo un error histórico. La Iglesia Católica o los católicos no somos una denominación más dentro de todas las que hay. No, no, no. La Iglesia Católica es la única iglesia que ya desde el primer siglo, San Ignacio de Antioquía decía que es de institución divina. ¿Qué quiere decir? Que esa iglesia, esa institución, Dios la quiso. Él la fundó. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dijo mis iglesias, o funden ustedes las iglesias que quieran. Eso no lo dijo jamás nuestro Señor Jesús. Por tanto, la realidad es clara, es objetiva, lo estamos viendo, 2000 años de cristianismo, y es totalmente verificable. La Iglesia Católica no es una opción dentro del cristianismo, es la iglesia fundada por nuestro Señor Jesús. Cristo no quiso, tampoco dejó múltiples iglesias para que cada cual eligiera según su propia conveniencia. No dejó interpretaciones privadas. No dejó comunidades independientes y aisladas. Dejó una sola iglesia, visible, concreta y con autoridad. Tú eres Pedro y sobre esta piedra, edificaré mi iglesia. Y esa iglesia tiene una característica fundamental. Jesús dijo en San Juan capítulo 17, versículo 21, Padre, que todos sean uno, como tú en mí y yo en ti. O sea, la unidad no es algo opcional. Cristo tiene un redil y en San Juan 17 lo expresa. Tengo otras ovejas que tengo que llamar a mi redil. O sea, la iglesia es el redil de ese buen pastor que es Cristo. Es la voluntad explícita, es el deseo de nuestro Señor de que los cristianos seamos uno. Por ejemplo, los primeros cristianos no eran evangélicos en el sentido moderno, eran católicos. De hecho, el término Iglesia Católica
aparece ya en el siglo I. San Ignacio le escribe a los de Esmirna, lean esas cartas, por favor. Donde está Jesucristo, allí está la Iglesia Católica. Y además, eso es un dato demoledor, históricamente hablando. No es una opinión, es un dato. Y un dato a tener en cuenta. No existía una iglesia evangélica ni protestante en el siglo I, ni II, ni III. El protestantismo surgió a comienzos del siglo XVI, después de esa ruptura. No reforma, ahí hubo una ruptura del cuerpo místico de Cristo, la cual se lo tenemos que agradecer al señor Martín Lutero. Ahora, sobre el tema de la persecución. Esto hay que aclararlo, fíjate. Y tenemos que ser intelectualmente honestos. Decir que los evangélicos son los perseguidos, y vamos a hablar y vamos a tirar un poquito de historia hacia atrás. Ellos dicen que los cristianos evangélicos son históricamente perseguidos, los católicos no. A los católicos no les persigue nadie. Eso es totalmente falso, porque la Iglesia Católica ha sido perseguida desde el comienzo. Vamos a hacer una vista atrás, vamos a mirar atrás. Recordemos la persecución del Imperio Romano. Nerón, Diocleciano, más adelante la Revolución Francesa, a nuestros hermanos mexicanos, las persecuciones en México, esa guerra cristera, la persecución religiosa en España. Por ahí hay una película preciosa que la pueden buscar en YouTube, donde se llama esa película, creo, si no recuerdo mal, El Dios Prohibido. El Dios Prohibido. Y por no hablar de los regímenes comunistas en China, en la URSS, y más actualmente, Sudán, Yemen, Nigeria. Y de diferente manera, los católicos somos también discriminados y atacados en Occidente por nuestros propios gobiernos. Miremos a Nicaragua, por ejemplo. Solo por ponerte un ejemplo. Y me van a decir que los evangélicos son los perseguidos. Tenemos, hermanos, millones de mártires. ¿Dónde hay un mártir evangélico o protestante? Que date, pues no sé, del siglo I, II, III, del siglo X. No existe. Cristo ya lo advirtió. Si a mí me han perseguido, o sea, si al fundador de la iglesia, Cristo, lo han perseguido, dice el Señor, también a vosotros os perseguirán. O sea, la persecución no es una marca de un grupo concreto, es una marca del verdadero discípulo. Y si miramos atrás en el tiempo, a los padres de la iglesia confirman esa autoridad católica. San Ireneo de León escribe: es necesario que toda la iglesia concuerde con la iglesia de Roma. Pregunto, Yuri, ¿tu iglesia concuerda con la iglesia en Roma y con toda la iglesia universal? Ahí dejo la pregunta. San Agustín de Hipona afirmaba: yo no creería en el evangelio si no me moviera la autoridad de la Iglesia Católica. Yo sé y yo creo firmemente de que la Biblia y los evangelios son auténticos porque yo me fío de esa iglesia con autoridad apostólica, que esos libros de la Biblia, del Nuevo Testamento, los evangelios, las cartas de San Pablo, de Pedro, de Juan, de Santiago,
todo eso es palabra de Dios, porque a mí me lo dice la Iglesia. Y muchos dirán, yo sí creo, pero no creo en la autoridad de la Iglesia. Entonces, podríamos creer, si quitamos la autoridad de la Iglesia, podríamos creer en el libro del Mormón como un libro divinamente inspirado, o la Atalaya, o la Escuchad de los Testigos de Jehová. ¿Por qué no creemos en eso? Porque son literatura de sectas que no tienen nada que ver con el cristianismo. Pero lo que la Iglesia sí ha establecido, los protestantes lo creen. Porque ellos saben, tienen en su propio subconsciente de que la Biblia es auténtica porque la Iglesia Católica lo dice y así lo enseña. Si quitamos la autoridad de la Iglesia, pues, ¿qué nos queda? Por eso, si vemos el magisterio de la Iglesia, eso es un punto importante que Lutero quiso quitar. Y San Agustín, ese grandísimo teólogo, dice, yo me fío y yo creo que los evangelios son auténticos porque me lo dice la Iglesia. Y eso que dice San Agustín lo negó otro monje agustino. Lo negó. ¿Por qué? Porque Martín Lutero creó el nuevo dogma protestante de la sola escritura. Porque la Biblia no le cayó a un pastor desde el cielo y le cayó encuadernada. Fue la Iglesia Católica quien discernió ese canon. Y ahí no había pastores evangélicos. Ahí había un concilio o varios concilios. Concilio de Cartago, de Hipona, donde la Iglesia, con un papa a la cabeza, como he dicho, discernió el canon y dijo al mundo, estos 73 libros son palabra de Dios. Pues bien, quiero también tocar el tema que ella dice, que dice Yuri, sobre la crítica mediática, ¿no? O sea, que los católicos pueden pecar, pueden formar escándalos y los medios no hacen caso a los católicos, no. Y ese es un punto interesante que podemos tocar. La Iglesia Católica, por su tamaño, historia y visibilidad global, es objeto constante de escrutinio y vigilancia mediática. Cuando falla un católico, un sacerdote, un obispo, un cardenal, o cuando el Papa dice algo, se convierte en noticia mundial, se generaliza y se instrumentaliza. Fíjate, ayer vi un video del Papa en Camerún, creo que era, en el cual el Papa le revoloteaba por enfrente suya un mosquito. ¿Qué hizo el Papa? Lo mató, mató al mosquito. ¿Qué ocurrió? Noticia mundial, video viral. Fíjate qué cosa, ¿no? El Papa mató un insecto y se hizo ese video viral, por ejemplo, en Instagram. Entonces, si algo que no tiene importancia, como matar un mosquito, un insecto, da la vuelta al mundo en pocos segundos, imagínate lo que ocurre cuando hay cualquier polémica dentro de la iglesia. Pues viral no, se hace lo siguiente, mucho más que viral. Y esas polémicas y esos escándalos que Jesús decía, por otro lado, que eran imposibles que no vinieran. Eso no significa que la iglesia pues tenga que ser perfecta.
La iglesia no puede ser perfecta porque tú y yo estamos dentro de ella. Además, significa que la iglesia es visible y relevante. El error clave de Yuri no es emocional, es teológico. Confundir cristiano con no católico, cuando en realidad todo cristiano o todos los cristianos no son católicos, pero todo católico es cristiano. No todo cristiano está en plena comunión con esa iglesia visible y esa iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Ser cristiano no es cuestión de ponernos una etiqueta. Yo soy cristiano, aquel no es cristiano. Es cuestión de permanecer y prosperar en la santa iglesia que Cristo mismo fundó, con sacramentos, con sucesión apostólica y la autoridad doctrinal que él estableció. Y para terminar, vamos a terminar con una frase de San Cipriano de Cartago, donde llega a decir algo, pues, que puede dejar a más de uno herido. No puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia por madre. La iglesia es nuestra madre, es nuestra maestra. ¿Por qué? Porque nos cuida, porque nos alimenta. ¿Con qué nos alimenta? Principalmente con la sagrada Eucaristía. Quien no come de ese cuerpo y no bebe de esa sangre, no tiene vida eterna. Y tú que te dices cristiano, ¿crees eso? ¿Le crees a Jesús? Pues ese es cristiano. Quien cree en lo que dice Jesús. Pero si ya comenzamos a darle vuelta a los textos para no hacerle caso, ¿qué cristiano es ese? Quien no se somete a la iglesia establecida por Dios, ¿qué cristiano es ese? Quien insulta a la Santísima Madre de Dios, ¿qué cristiano es ese? Quien critica y ataca a Pedro en la figura del Papa, ¿qué cristiano es ese? Pues hermanos, recemos muchísimo para que personas confundidas como Yuri y millones de personas más, pues se le abra el entendimiento y el Espíritu Santo los ilumine para que puedan ver lo que tú y yo vemos, que solamente existe una iglesia. Efesios capítulo 4, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. Pero muchos se empeñan pues en herir, en atacar, en desmembrar el cuerpo místico de Cristo. Dios te guarde, Dios te bendiga.